Advertencia: Sombras de Latinoamérica aborda hechos y narrativas reales que incluyen descripciones de violencia, crímenes y otros temas perturbadores. Se recomienda discreción al escuchar. Cada episodio es fruto de una investigación exhaustiva. No somos profesionales de la salud mental, por tanto no pretendemos diagnosticar ni etiquetar a nadie. Las historias presentadas en este podcast tienen fines educativos y narrativos que no buscan glorificar la violencia. La noche del 23 de noviembre de 2012 era templada en Coyihuay, una localidad rural enclavada entre cerros de la comuna Quilpé en la región de Valparaíso, Chile. Un grupo de 7 personas se reunió en torno a una hoguera. No eran campesinos ni excursionistas, eran jóvenes profesionales, un ingeniero, una abogada, una psicóloga, músicos y universitarios, todos ellos seguidores de un hombre que se hacía llamar Antares de la Luz. Lo que ocurrió esa noche junto al fuego fue un acto que, una vez revelado al público meses después, estremeció no solo a Chile, sino al mundo entero, y se inscribió como uno de los episodios más oscuros de la crónica criminal del país. El sacrificio ritual de un recién nacido, un bebé de apenas 2 días de vida, arrojado a las llamas bajo la convicción de que era la encarnación del anticristo. Su propio padre dio la orden y su madre lo consintió. Sean todos bienvenidos a Sombras de Latinoamérica, historias ocultas, voces que iluminan. Mi nombre es Irina Prieto Maroa y en este podcast nos dedicamos a desentrañar los crímenes que han estremecido a nuestra región. Para comprender cómo un grupo de jóvenes profesionales, personas con estudios superiores y provenientes de familias acomodadas llegó a participar en un infanticidio ritual, es necesario retroceder en el tiempo y desarmar ese proceso por piezas. La construcción del líder, el reclutamiento de los seguidores, la arquitectura del control y la escalada de violencia. Lo ocurrido en Coyihuay no fue un arrebato ni un delirio repentino, sino la culminación predecible de un sistema de dominación psicológica deliberadamente construido. Los autores Harney, Arsh y Aliaga afirman que no existe evidencia contundente de psicopatología previa en quienes ingresan a una secta. Lo que sí aparece es malestar psicológico. Pérdidas, rupturas, soledad o crisis vitales. No es patología, es vulnerabilidad humana. Los perfiles más frecuentes incluyen dependencia emocional, baja tolerancia a la ambigüedad y tendencia a estados disociativos. Pero no existe un tipo de personalidad sectaria. Lo que existe es un momento de la vida de una persona en el que la promesa de pertenencia, claridad y propósito se vuelve irresistible. El comisario Cristian Jiménez Quijada, psicólogo forense de la Policía de Investigación, lo resume así. Los seguidores de sectas son típicamente personas entre los 14 y los 30 años, profesionales y provenientes de estratos socioeconómicamente más altos. El líder los selecciona para su explotación económica. El factor común entre ellos es estar experimentando una crisis de cualquier tipo, una búsqueda de sentido que el líder identifica y explota. Jiménez enfatiza que en el caso de la secta de Coyihuay, Antares de la Luz no formó la agrupación de un día para otro, ni tampoco les transmitió ese mensaje del supuesto fin del mundo en un primer momento. Fue un proceso de unos 2 años lo que le demoró en manipular la voluntad de los seguidores, quebrarlos y reducir al mínimo el pensamiento crítico de las 7 personas que fueron condenadas. Para entender cómo un grupo puede reorganizar la vida de sus miembros, necesitamos mirar al líder. Ramón Gustavo Castillo Gaete nació en diciembre de 1977 en Santiago de Chile. Nada en su infancia o su adolescencia parecía presagiar lo que vendría.
Participó activamente en los grupos de Boy Scouts de su comunidad, completó su educación primaria y secundaria sin incidentes notables. Siguiendo su vocación por la música, ingresó en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, UMCE, institución estatal especializada en pedagogía, donde se formó como profesor de música. También se integró al conjunto de música andina Amaru, donde tocaba clarinete, zampoña y quena. Los miembros de la banda lo recordaban como un joven entusiasta, algo excéntrico, pero fundamentalmente un hombre normal. En 2006, Amaru realizó una gira que incluyó presentaciones en China, donde Castillo entró en contacto con prácticas de medicina alternativa que le ofrecieron alivio a un dolor físico crónico que lo había aquejado durante años, una condición no diagnosticada que en ocasiones lo dejaba inmóvil. Esa experiencia abrió una puerta que ya no volvería a cerrarse. A su regreso de la gira, Castillo comenzó a mostrar cambios de comportamiento que inquietaron a sus compañeros de Amaru. Desarrolló interés por los ovnis, los seres de luz y la espiritualidad esotérica. Se sumergió en la obra del escritor peruano-estadounidense Carlos Castaneda, particularmente La Rueda del Tiempo. Debido a su énfasis en ritos chamánicos, consumo de alucinógenos y disciplinas para trascender los límites de la percepción ordinaria. También viajó extensamente por Perú, Bolivia y Ecuador. En la ciudad ecuatoriana de Vilcabamba, conocida como el Valle de la Longevidad, vivió aproximadamente un año, ofreciendo sesiones de sanación con las manos que atraían muchas personas a su puerta. Allí conoció la ayahuasca y abandonó su identidad anterior. Se dejó crecer la barba, empezó a vestir exclusivamente de blanco y adoptó un nuevo nombre: Antares de la Luz, inspirado en la estrella más brillante de la constelación de Escorpio. La transformación de Ramón Castillo en Antares de la Luz ilustra perfectamente el concepto de autoridad carismática desarrollado por Max Weber en Economía y Sociedad. Para Weber, el carisma es una cualidad considerada extraordinaria que se atribuye a una persona, en virtud de la cual ésta es tratada como si estuviera dotada de poderes o cualidades sobrenaturales, sobrehumanas o, al menos, excepcionales. Lo crucial de este análisis es que el carisma no es una propiedad intrínseca del líder, sino una atribución social, es decir, existe porque los seguidores lo reconocen. Weber advierte, sin embargo, que la autoridad carismática es inherentemente inestable, requiere pruebas constantes, milagros, profecías cumplidas, demostraciones de poder excepcional. Si la prueba del éxito elude al líder por demasiado tiempo, su autoridad carismática desaparecerá. Esta advertencia es profética respecto al desenlace de este caso. De vuelta en Chile, Castillo comenzó a organizar grupos de autoconocimiento, liderando talleres de meditación, sesiones de sanación y retiros espirituales, donde incorporaba la ayahuasca como herramienta de expansión de la conciencia. En ese entorno, su figura empezó a transformarse, no por un cambio real en sus capacidades, sino por la manera en que sus seguidores comenzaron a percibirlo. El psicólogo Juan Manuel Otero Barrigón explica este tipo de liderazgo con el concepto junguiano de personalidad mana, siendo el mana una cualidad simbólica, un aura de poder que no proviene del individuo, sino que los demás lo proyectan sobre él. Es la energía que se atribuye a figuras que encarnan el arquetipo del curandero, del guía espiritual, del hombre dotado de algo especial. No se trata de magia ni de dones sobrenaturales, se trata de proyección psicológica. Los seguidores ven en el líder algo extraordinario, algo que sienten que ellos no tienen y le atribuyen una autoridad que no tendría fuera del grupo. Esa proyección convirtió a Ramón Castillo, ya rebautizado como Antares de la Luz, en una figura sagrada construida por la mirada de sus propios seguidores. Otero Barrigón también describe otro rasgo clave, el narcisismo maligno.
Los líderes de culto se distinguen por su narcisismo maligno, al que se le suman el carácter paranoide y el fanatismo. En Coyihuay, Castillo ensambló un relato apocalíptico que mezclaba elementos andinos, esotéricos y ufología. Se presentó como un ser elegido, un enviado con una misión cósmica, y el grupo, ya inmerso en un sistema de dependencia, idealización y obediencia, lo validó sin cuestionarlo. De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, Castillo ensambló su grupo central entre 2009 y 2011. Las sesiones iniciales, enmarcadas como talleres de meditación, retiros de autoconocimiento y ceremonias de ayahuasca, se celebraron en un departamento en Santiago, el cual Castillo compartía con su seguidor más cercano. Con el tiempo, las actividades se trasladaron a parcelas rurales en diferentes zonas de Chile, hasta que finalmente llegaron a Coyihuay. El grupo, que se consolidó alrededor de Castillo, estaba compuesto por Pablo Undurraga, Natalia Guerra, que era pareja de Castillo, María del Pilar Álvarez, Carla Franchi, David Pastén, Carolina Vargas y Josefina López. La ayahuasca no fue un elemento accesorio en la secta de Coyihuay, fue una herramienta de control. El psiquiatra Robert Lifton llama a este proceso manipulación mística, la creación deliberada de experiencias que parecen espirituales, pero que en realidad están dirigidas y reinterpretadas por el líder. En Coyihuay, las visiones inducidas por la ayahuasca no eran mensajes divinos, eran estados alterados que Castillo reinterpretaba como pruebas de su poder. En cada ceremonia, las visiones se convertían en mensajes divinos, las emociones intensas se convertían en pruebas espirituales, las dudas se convertían en ataques de la oscuridad. La doctora Janja Lalich, una de las mayores expertas del mundo en dinámicas de culto, describe este fenómeno clave para entender el caso Coyihuay como elección acotada, un sistema donde una persona cree que decide libremente, pero todas las opciones posibles conducen al mismo punto. En Coyihuay, cada duda, cada visión y cada emoción terminaba reinterpretada por Castillo. La autonomía no desapareció de golpe, fue absorbida por la estructura del grupo. Al mismo tiempo, sostiene que los cultos no captan personas débiles, sino devotas, personas que buscan sentido. En Coyihuay, esa devoción se transformó en una trampa. Cuanto más se entregaban, más difícil era retroceder. Durante una sesión de ayahuasca, Undurraga tuvo una visión de Castillo como una figura sobrenatural y le preguntó si era la reencarnación de Jesús. Castillo confirmó que así era, había sido enviado a la tierra para erradicar la luz oscura que afligía al mundo. Esta visión de Undurraga fue el punto de inflexión que consolidó la autoridad carismática del líder. El sociólogo Lord Dawson, en su estudio Psychopathologies and the Attribution of Charisma, analiza la relación entre los rasgos psicopáticos y el carisma en los nuevos movimientos religiosos. Su argumento central es que el carisma no es un rasgo de la personalidad, sino una relación social entre el líder y los seguidores. Es decir, se construye en la interacción, no preexiste en el individuo. Sin embargo, ciertos rasgos de la personalidad, particularmente la grandiosidad narcisista, la capacidad de manipulación emocional y la ausencia de inhibiciones morales, facilitan la performance carismática. Según la PDI, la estructura interna del grupo era claramente piramidal. En la cúspide estaba Castillo, justo debajo Pablo Undurraga y Natalia Guerra, quienes formaban su círculo más cercano. El resto de los miembros ocupaba niveles inferiores, avanzando en la jerarquía a medida que completaban las etapas de adoctrinamiento. Quienes superaban ese proceso se volvían capaces de salir y reclutar, consolidándose como seguidores leales cuya función principal era sostener al líder. La socióloga Janja Lalich describe este tipo de organización como un sistema autoritario totalista, sostenido por 4 pilares esenciales:
Un líder carismático, una ideología abarcadora, mecanismos de control y mecanismos de influencia. En Kojiwai los 4 elementos estaban presentes. Con el tiempo, la identidad individual de cada miembro comenzó a diluirse. La mirada propia fue reemplazada por la mirada del grupo. Lo que antes se evaluaba desde la conciencia personal empezó a evaluarse desde la lógica interna de la comunidad. Y dentro de esa lógica cerrada, acciones que fuera del grupo habrían sido impensables comenzaron a parecer necesarias, incluso justificadas. El tránsito de un grupo de meditación a una secta capaz de cometer infanticidio ritual no fue abrupto. Fue un proceso gradual y de escalada, una espiral en la que cada paso preparaba psicológicamente a los miembros para aceptar el siguiente. A medida que Castillo consolidó su dominio, sus exigencias escalaron, de manera tal que el grupo se fue cerrando sobre sí mismo. El comisario Jiménez Quijada declaró: Castillo claramente sabía lo que estaba haciendo. No estaba delirando, usó todas las etapas de conformación de sectas que están descritas en estudios. El psicólogo Steven Hassan describe que los cultos destructivos operan controlando 4 dimensiones fundamentales de la vida de sus miembros: el comportamiento, la información, el pensamiento y las emociones. En Kojiwai, las 4 estaban presentes y funcionaban como un engranaje perfecto. El control comenzaba por el cuerpo y por el entorno. Desde los primeros meses en Santiago, Castillo ya intervenía en la vida cotidiana del grupo, decidía dónde dormía cada miembro, con quién compartían espacio y cómo debían organizarse dentro de la casa. Ese ordenamiento inicial fue el primer paso hacia un control más profundo. Con el tiempo, el grupo fue trasladado a parcelas rurales aisladas, lejos de cualquier influencia externa. Allí, Castillo regulaba incluso los detalles más mínimos. ¿Qué ropa podían usar? El color negro estaba prohibido y en algunos casos imponía el rapado de cabeza como señal de entrega. Los rituales incluían privación del sueño y castigos físicos. En ceremonias especialmente perturbadoras, los seguidores debían permanecer desnudos y soportar golpes como parte de una supuesta purga del mal. También existía un control económico. Castillo vivía a expensa de sus adeptos. La renuncia a bienes materiales se presentaba como un acto espiritual, pero en la práctica significaba que todos los recursos fluían hacia él. Incluso las relaciones personales estaban reguladas. Castillo decidía quién podía estar con quién, orquestando intercambios de pareja según su voluntad. El aislamiento no era solo físico, también era informativo. A medida que avanzaba el adoctrinamiento, el acceso a medios de comunicación, redes sociales y contacto con familiares se reducía hasta desaparecer. El mundo exterior se volvía irrelevante, incluso peligroso. Dentro del grupo, la información se entregaba por niveles. Las ideas más extremas de la doctrina no se revelaban de inmediato, se dosificaban según el grado de compromiso del seguidor. Cada etapa abría la puerta a verdades nuevas, más radicales y más difíciles de cuestionar. Todo lo que venía de afuera era desacreditado. Castillo enseñaba que la información externa era oscuridad, ignorancia, contaminación espiritual. Solo su palabra y la interpretación que él hacía de las visiones y rituales era confiable. El pensamiento también era moldeado. La realidad se reducía a un esquema rígido: luz u oscuridad, bien o mal, salvación o condena. No había matices ni dudas legítimas. Cualquier cuestionamiento era interpretado como una falla espiritual. El grupo utilizaba un lenguaje cargado, un vocabulario propio que simplificaba la realidad y anulaba la reflexión crítica. Palabras y frases repetidas funcionaban como mecanismos de detención del pensamiento. Y en el centro de todo estaba la ayahuasca.
no como herramienta espiritual, sino como instrumento de control cognitivo. Los estados alterados inducidos por el alucinógeno aumentaban la sugestionabilidad y permitían que Castillo implantara creencias que, en condiciones normales, habrían sido rechazadas. El sistema emocional era igual de contundente. El miedo era constante. Miedo al fin del mundo el 21 de diciembre de 2012, miedo a la oscuridad exterior, miedo a las consecuencias de abandonar al líder. El temor se convertía en un mecanismo de obediencia. La culpa también era un arma. Cualquier duda era interpretada como una traición espiritual, generando un peso emocional que paralizaba y reforzaba la dependencia. Y sobre todo estaba el refuerzo intermitente, la alternancia calculada entre momentos de aprobación y cercanía con el líder y episodios de castigo, humillación o rechazo. Este patrón, conocido en psicología por su enorme poder adictivo, es el mismo que se observa en las relaciones de abuso doméstico. Crea un vínculo emocional extremadamente resistente, difícil de romper, incluso frente a la violencia. El comisario Jiménez Quijada explica que con esta última táctica, Castillo fue jugando con sus adeptos, pasando desde estados afectivos a negativos, y con ello iba curando y entregando la salvación a sus seguidores. Este patrón es consistente con lo que la psicología experimental denomina programa de refuerzo de razón variable, el mismo principio que subyace a la adicción al juego y que produce conductas de búsqueda de aprobación extremadamente persistentes y difíciles de extinguir. Es imposible entender lo ocurrido en noviembre de 2012 sin mirar el clima cultural de la época. Ese año estuvo marcado por la conversación global en torno al supuesto fin del mundo asociado al calendario maya. Para la mayoría era una curiosidad, un meme, un motivo de chiste. Pero para los grupos como el liderado por Castillo, esa narrativa funcionó como un catalizador profético, una señal de que su misión tenía un sentido cósmico y un plazo inminente. Castillo construyó su doctrina central sobre esta fecha. El apocalipsis estaba por llegar y solo su grupo, los elegidos, sobreviviría. Pero para que la salvación fuera posible, era necesario un acto supremo: destruir al anticristo antes de que éste pudiera manifestar su poder. Y el anticristo, declaró Castillo, sería engendrado por él mismo en el vientre de Natalia Guerra. Cuando Natalia Guerra quedó embarazada, Castillo declaró ante el grupo que el bebé que ella estaba gestando era la encarnación de Lucifer. Por tanto, el embarazo fue vivido por el grupo no como una expectativa de vida, sino como una cuenta regresiva hacia la manifestación del mal. Para entender cómo el grupo llegó al infanticidio ritual es necesario mirar a la teoría de la desconexión moral de Albert Bandura. En esta se describen los mecanismos psicológicos que permiten a personas comunes cometer actos atroces sin sentir culpa alguna. En Coyihuay, varios de estos mecanismos operaron al mismo tiempo. El asesinato fue reinterpretado como un acto de salvación cósmica. No se estaba matando a un bebé, se estaba destruyendo al mal encarnado para salvar al mundo. La magnitud del crimen exigía una justificación igual de enorme. Castillo ordenó y los seguidores obedecieron. Así pues, la responsabilidad moral se trasladó hacia la autoridad del líder, permitiendo que quienes ejecutaron el acto se vieran a sí mismos como instrumentos de una voluntad superior. La participación colectiva diluyó la culpa individual. Cada miembro cumplió con una tarea parcial. Nadie era el asesino. Todos eran parte de un rito compartido. El bebé dejó de ser un ser humano y pasó a ser Lucifer encarnado.
Al despojar a la víctima de su humanidad, se elimina el freno emocional más básico para la violencia: reconocer al otro como persona. El acto no fue vivido como la muerte de un niño, sino como la salvación del mundo. Las consecuencias reales, la pérdida de una vida humana, quedaron ocultas bajo el peso de las consecuencias imaginadas. El sacrificio se realizó para preparar el fin del mundo del 21 de diciembre de 2012. Pero el mundo no terminó, y cuando la profecía falló, todo el sistema interno del grupo se quebró. La contradicción era insoportable. Habían cruzado una frontera moral irreversible, y la razón que justificaba ese acto se desvaneció de un día para otro. El psicólogo social Leon Festinger publicó en 1956 When Prophecy Fails, un estudio pionero sobre lo que ocurre cuando un grupo de creyentes se enfrenta al fracaso total de una profecía central. Su teoría de la disonancia cognitiva explica que cuando una persona sostiene dos ideas incompatibles, como en este caso, sacrificamos una vida porque el mundo iba a terminar, y el mundo no se terminó, el malestar psicológico es tan intenso que necesita resolverlo, y suele hacerlo por uno de tres caminos. 1. Reinterpretar la profecía. 2. Redoblar el compromiso. O 3. Abandonar la creencia. En Coyihuay, la tercera opción prevaleció, y es así como Natalia Guerra decidió acudir a la policía y revelar el crimen. Las confesiones continuaron y el grupo se disolvió. A medida que el caso estallaba mediáticamente en abril de 2013, Castillo huyó a Perú. Intentó desaparecer, cambió su imagen y mintió sobre su identidad y su origen. Sin embargo, actividades de inteligencia de las fuerzas policiales de Perú y Chile dieron con su paradero, aunque no llegarían a capturarlo. El 1 de mayo de 2013 fue encontrado muerto en Cusco. Su suicidio marcó el final del sistema que había construido. El resto del grupo sí fue procesado y condenado. Natalia Guerra, madre del bebé, y Pablo Undurraga, considerado el segundo al mando y colaborador directo de Castillo, fueron condenados a 5 años de prisión por homicidio calificado. María del Pilar Álvarez, Carolina Vargas y María Maureira, integrantes del Círculo Cercano, recibieron penas de 3 años de libertad vigilada por su participación en el ritual y encubrimiento. Otros miembros del grupo fueron condenados por encubrimiento y omisión de denuncia, con penas menores, también en régimen de libertad vigilada. El comisario Jiménez introdujo un matiz que merece atención. Si uno se queda solo con el delito y las conductas desplegadas, tenemos finalmente a 7 personas condenadas. Pero si se estudiara el fenómeno más sociológica, psicológica y criminalmente, uno puede entender que ellos también son víctimas, de una u otra forma. Su observación apunta a una tensión difícil de resolver. Los perpetradores fueron al mismo tiempo víctimas del sistema de coerción que los transformó en victimarios. Desde la perspectiva jurídica, la responsabilidad individual es ineludible, pero desde la criminología es imposible ignorar los mecanismos que erosionaron su agencia, su autonomía y su capacidad de decisión. Ese cruce entre culpa legal y victimización psicológica revela la complejidad de este caso. Un crimen atroz cometido por personas que, antes de llegar a ese punto, habían sido sometidas a un proceso sistemático de manipulación, control y desconexión moral. El caso de la secta de Coyihuay no es solo un crimen, es un laboratorio de dinámicas de culto. Cómo se construyen, cómo captan, cómo reorganizan la identidad, cómo justifican lo injustificable. No se trata de locura ni de maldad individual, se trata de sistemas de control,
liderazgo coercitivo, vulnerabilidad humana y estructuras cerradas que pueden llevar a consecuencias devastadoras. Comprender estas dinámicas no justifica los hechos, pero sí permite prevenirlos, detectarlos y acompañar a quienes logran salir, porque solo entendiendo la sombra podemos iluminar lo que de otro modo seguiría oculto. Muchas gracias por escuchar Sombras de Latinoamérica, historias ocultas, voces que iluminan. Únete a nuestra comunidad en Instagram y TikTok @sombraslatam y no olvides seguirnos y dejarnos tu comentario en tu plataforma favorita. Tu voz nos ayuda a crecer y a que más personas encuentren la verdad entre las sombras.